Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar continuación a la clase 1 y en esta parte vamos a ver la unidad número 2 que se refiere a los formatos de un documento de texto que podemos realizar en Microsoft Word. Para eso vamos a ejecutar Word, teniendo la versión Word 2016. Una vez ejecutado el programa, vamos a abrir un documento en blanco. Y bien, en esta parte del formato de un documento de texto vamos a ver cómo aplicar un formato de página o una configuración de una página cuando necesitamos realmente imprimir un texto con la utilidad de la impresora. Y para que antes de comenzar a realizar un texto es importante tener en cuenta la configuración de la página, como así también los márgenes que se van a utilizar, las orientaciones de la hoja, si va a ser en forma horizontal o vertical, como también el tipo de hoja que vamos a utilizar a futuro cuando necesitemos realizar una impresión. Continuando con eso, vamos a ver un texto donde vamos a aplicar los diferentes tipos de formato de texto que podemos realizar, las diferentes acciones con los textos que podemos realizar para que tengamos un documento más llamativo con los formatos que realmente tiene, que se puede emplear acá en el programa de Microsoft Word. Vamos a ir a configurar página de la siguiente manera. Vamos a ir al menú formato, donde me va a mostrar su cinta de opciones, y acá hay tres elementos muy fundamentales. Como les nombraba, está la parte de márgenes, que haciendo un clic voy a ver los diferentes tipos de márgenes que utiliza la hoja. Los márgenes se ubican, tenemos el margen superior, que se encuentra en la cabeza de la página, el margen izquierdo, el margen derecho, y al final de la hoja o de la página encontramos el margen inferior. Bien, ahora también a tener en cuenta, como también les nombraba, es la orientación de la página. Cuando iniciamos Word, como preestablecido, figura como una página en orientación vertical, y también la puedo cambiar haciendo un clic en formato horizontal a la página. De las dos maneras, siendo vertical o horizontal, vamos a poder configurar la página en la orientación. Y un punto más importante es el tamaño de la página, donde yo voy a tener que utilizar qué tamaño de página, qué tamaño de hoja a la hora de querer realizar una impresión voy a aplicar. Las comúnmente utilizamos las A4. Fíjense en cómo se achicó partes de la hoja, pero también de la parte de los laterales, pero también se agrandó de la parte vertical. También otra de las más utilizadas es la legal u oficio, donde es más larga la hoja. Y en cuanto a los márgenes, tenemos preconfigurados algunos márgenes en donde se dividen todos en centímetros, en la parte superior, inferior, izquierdo y derecho. Acá les nombra cómo está predefinido, cómo ha sido configurada, personalizada la última configuración de página que han tenido. También tenemos la configuración normal, que les muestra la cantidad de centímetros en cada parte de la página, el modo estrecho y demás otras opciones. Si yo deseo configurar de una manera personalizada una página,
Vamos dentro del menú formato, voy a hacer clic en este botón que apunta hacia abajo, que se refiere a configuración de página. Esta configuración la podemos realizar de una manera más personalizada, como ser acá en la pestaña márgenes. Tengo las opciones de márgenes, como indicaba, de hacer en forma superior, inferior, izquierdo, derecho. Las orientaciones, ya sea en forma horizontal y vertical. Acá me muestra una vista previa, cómo quedaría de acuerdo a la configuración que yo vaya realizando. Supongamos que yo quiero cambiar el margen superior, supongamos a un 3,5, el margen inferior a 1,5. vamos cliqueando en estos botones de aumentar y disminuir los tamaños. También el margen izquierdo, que se encuentra al lado izquierdo, supongamos que yo quiera ponerlo a un 2,5, y un lado derecho, en vez de 3, le voy a bajar a 1,5. Voy a realizar la configuración a mi manera que yo desee, y en la vista previa, donde están las líneas, los renglones, muestra en los costados los márgenes cómo estarían configurados de esta manera. Tenemos la pestaña papel, en donde en papel vamos a encontrar el tipo de papel que nosotros deseamos trabajar para que luego realicemos a futuro una impresión. Si yo elijo, por ejemplo, el A4, que es uno de los tamaños más utilizados en la hora de realizar los trabajos, me indica el ancho y el alto de la hoja en centímetros. Si yo cambio a legal o carta, por ejemplo, por una parte me muestra en pulgadas y acá abajo me muestra en centímetros. Eso, y ahí tiene el tamaño de lo que sería una hoja de carta. Supongamos elijo una legal, cliqueamos la opción y seleccionamos por un clic la opción del tamaño de papel, donde voy a observar el tamaño de la hoja con su respectivo ancho y su respectivo alto. Supongamos que voy a dejar en A4, por ejemplo, y una vez configurado entre márgenes y papel y otras opciones que a veces es de interés como a veces no, como por ejemplo en la parte de diseño tengo para más adelante configurar la parte del encabezado y el pie de página. El encabezado se encuentra en el margen superior, mientras que el pie de página se encuentra en el margen inferior. Supongamos que yo quiero un 1,5 para el pie de página y un 2 centímetros para el encabezado. Si deseo insertar texto e imágenes en el encabezado como también el pie de página, lo podemos configurar dentro de la solapa de diseño en configuración de página en forma personalizada. Una vez hecho ya todas las configuraciones de manera personalizada, voy a pulsar el botón aceptar, voy a cliquear en aceptar y fíjense en que el cursor intermitente se ubica justo al inicio de la hoja, donde tengo configurado los márgenes que se fue realizando con el tema para la parte del encabezado. También al finalizar el texto, al agregarle texto al final de la página, como serían los márgenes en el pie de página, como estarían configurados. Bien. Una vez realizada la configuración de la página, vamos a pasar ahora a ver lo que son los formatos de texto. Vamos a insertar o vamos a escribir un determinado texto. Yo voy a insertar uno que ya tengo listo, que lo copié y lo pegué, en donde vamos a ver los diferentes formatos que podemos aplicarle a un texto. Yo tengo el siguiente texto, donde me voy a ir a posicionar en el menú inicio
con su respectiva cinta de opciones, y aquí encontramos todos los elementos que podemos aplicarle a los textos en un documento en Word. Por ejemplo, antes de aplicar cualquier tipo de acción que yo quiera realizar dentro del menú inicio, como también otras acciones que yo pueda realizar con los otros menús, en este caso lo vamos a enfocar lo que es formato de texto. Recordemos en la clase anterior que se vio las diferentes formas de seleccionar un texto. Para aplicar algún formato de texto siempre tengo que seleccionar un texto que yo desee y yo voy a realizar lo que se llamaría una determinada acción, en este caso con el tema de los formatos de texto. Vamos a comenzar en esta parte. Tenemos para cambiar el tipo de letra, la comúnmente y predefinida es la fuente Calibri, pero puedo elegir yo las fuentes que yo desee aplicarle formato, el texto, el formato de texto, el formato de fuente que yo desee realizar. Por ejemplo, vamos a elegir algún estilo de letra. Supongamos el caso que yo quiera ponerlo con la fuente Arial, y ahí van a notar la diferencia de lo que es un tipo de fuente del anterior con un tipo de fuente que acabo de configurar. Eso es cuando elijo yo el tipo de fuente. También le puedo cambiar el tamaño a esa fuente haciendo uso de este botón, donde yo pulso el botón desplegable y elijo que cuando mayor es el número, más grande es la fuente, y cuando menor es el número, más chica es la fuente. Vamos a seleccionar uno y haciendo un clic, y ahí tengo yo el tamaño de fuente que yo haya elegido. También yo puedo hacer uso para aumentar y disminuir la fuente a través de estos botones. Este botón para aumentar me permite aumentar el tamaño del texto, y este me permite disminuir el tamaño del texto. Cuando ustedes aumentan y disminuyen, fíjense acá en la parte del tamaño de texto cómo le va indicando el tamaño en la cual están prácticamente configurando. Por otra parte, también encontramos lo que son otros formatos, como el caso de negrita, cursiva y subrayada, donde al seleccionar un texto vamos a encontrar un botón, por ejemplo, de negrita, que al activar el botón negrita en el texto seleccionado se va a remarcar las letras o caracteres que tiene un texto. Supongamos el caso que yo en esta palabra yo quiera ponerla en formato de cursiva, selecciono el texto y aplico el botón cursiva. También si le quiero aplicar un subrayado, hago un clic en el botón subrayado y se subraya el título junto con la cursiva, o la puedo sacarla a la cursiva y dejarlo con el subrayado. Al lado del botón de subrayado tenemos un botón desencadenable para elegir los diferentes tipos de subrayado que podemos aplicarle. Sin ubicar el puntero del mouse, sin necesidad de que cliquee todavía, yo puedo observar en la hoja cómo sería el subrayado que yo estaría aplicando. Supongamos el caso que yo elija un subrayado doble al texto, y fíjense en cómo se aplicó el doble subrayado dentro de ese texto. Por otra parte, también encontramos lo que son los colores de texto. Comúnmente el color automático, que viene a ser el color negro en el cual está configurado, es el color que siempre utilizamos por defecto en el programa. Por ejemplo, si yo quiero cambiar este texto a otro color, selecciono el texto
me voy a este botón. En este caso ya tiene como predefinido el color negro, pero al lado de el color de fuente tiene un botón desencadenable donde me muestra una paleta de colores, donde yo voy a seleccionar algún color que yo desee aplicar al texto. Por el momento yo estoy apuntando el mouse y me muestra cómo sería en cada color de texto que yo aplicaría. Supongamos yo voy a colocar un color azul, por ejemplo. Lo deselecciono el texto y ahí aplicamos el color de letra. Supongamos este párrafo le voy a poner de un color rojo. Selecciono el botón desencadenable de color y elijo un color rojo. Bien, eso es como aplicarle un color a la letra. También tenemos otra herramienta que sería el de resaltado de texto. El resaltado es como que me permite sombrear un texto o un grupo de palabras. Primero tengo que seleccionarlo al texto y con la herramienta de resaltado, también pulsando el botón desencadenable de resaltado, voy a elegir el resaltado de texto. Acá hay dos maneras en donde se puede resaltar, ya sea seleccionando el texto y eligiendo el color de resaltado, o voy a pulsar el botón deshacer, que me permite deshacer acciones que haya realizado, y este botón también, que se llama rehacer, me permite rehacer las acciones, las últimas acciones que yo he realizado. Voy a deshacer las acciones y, por ejemplo, si yo no selecciono el texto y pulso el botón de color de resaltado de texto, fíjense en que el puntero del mouse se transforma en una I con una especie de crayón en la punta del puntero del mouse, si lo podemos observar bien al mouse. Y este me permite que con un clic presionado y arrastrando, clic presionado izquierdo y arrastrando, me permite marcar el resaltado de texto que yo he seleccionado. Fíjense ustedes que para sacar que el puntero del mouse no figure así y ya figure como una I, yo tengo que desactivar el resaltado del texto con un clic y el puntero se vuelve a la normalidad como corresponde. Bien. Ahora, en un texto también podemos aplicar el tipo de alineaciones. Las alineaciones se encuentran en esta parte, donde tenemos alineación derecha, centrada, izquierda y justificada. La alineación, vamos a seleccionar siempre el texto y supongamos el caso, acá siempre por defecto en el programa lo alinea al costado izquierdo el texto. La alineación centrada quedaría en este tipo, se centran los textos entre los márgenes izquierdo y derecho. La alineación derecha ubica la alineación en la palabra hacia el costado derecho, y la alineación justificada me permite que se alinee de izquierda a derecha, donde ajuste el texto en los márgenes de izquierda y derecha. Esa es la alineación de tipo justificada. Bien. Por otra parte, encontramos otras herramientas como ser el tema de las viñetas y el tema de las numeraciones. Supongamos el caso que yo seleccione este texto y aplique el botón viñetas. Si yo hago un clic directamente sobre el botón, me marca un estilo de viñetas, en este caso como en forma de punto remarcado. O también puedo desplegar el botón desplegable de viñetas. Acá me muestra que por defecto tiene esta viñeta seleccionada. ¿Cómo puedo elegir otro tipo de viñeta? Supongamos en este caso hago un clic en esta viñeta y fíjense cómo aplica el estilo de viñetas para un texto.
Para el caso, por ejemplo, si yo selecciono este texto y quiero aplicarle el tema de la numeración me va a permitir enumerar en forma ordinal el texto. Voy a elegir el tipo de numeración que yo desee insertar, puede ser una numeración de 1 en adelante, 1 con paréntesis, o como números romanos, o como en forma de letras. Fíjense, si yo elijo uno de estos, se me pone la numeración en cada renglón, en cada párrafo, se me enumera el texto. Si yo quiero sacar la viñeta, como también así la numeración, voy a seleccionar lo que está en viñeta y numeración y voy a hacer un clic al costado derecho de viñeta y voy a elegir en ninguno. Ahí desaparece la viñeta, como también puedo hacer un clic aquí y poner en ninguno en la parte de numeración para que se me quite la numeración del texto que ha sido seleccionado. Otro elemento a tener en cuenta también sería los elementos de copiar, cortar, pegar y copiar formato. La herramienta de copiar formato me permite que si yo deseo el mismo formato del tipo de letra que tengo acá con el color, por ejemplo, supongamos, si para copiar formato yo voy a seleccionar el texto, voy a pulsar el botón copiar formato y fíjense en que el puntero del mouse se me pone como una letra ahí para seleccionar el texto y con un pincelito en forma de pincel el puntero del mouse y con un clic presionando, por ejemplo en esta parte quiero que aparezca del mismo formato que yo he seleccionado. Fíjense en cómo copia el formato que yo seleccioné de esta parte y lo apliqué en esta parte del texto. Bien. Por otra parte, también podemos encontrar otras herramientas como ser el de cortar, copiar y pegar. Supongamos el caso, si yo quiero borrar una cierta cantidad de texto de una manera más rápida, selecciono el texto que yo deseo borrar y con la tecla suprimir del teclado voy a borrar lo que no considere de interés en un texto. Supongamos el caso que yo quiera duplicar este texto que está acá, voy a seleccionarlo al texto, voy a ir a la opción de copiar y voy a ubicar el cursor intermitente en tal lugar donde yo desee copiar ese mismo texto. Por ejemplo, estando dentro del texto, voy a pulsar la tecla intro para crear un párrafo o renglón y con el botón pegar me va a permitir pegar el texto que yo he copiado. Si yo deseo cortar este texto, lo selecciono, pulso el botón cortar, me desaparece el texto, pero esa desaparición me lleva a un lugar llamado papelera de reciclaje porque lo está reservando para que yo pueda pegar ese texto en tal lugar del documento donde yo desee. Supongamos el caso que al hacer clic en esta parte o en este renglón yo quiera pegarlo al texto que ha sido cortado y con el botón pegar voy a insertar el texto que yo he cortado para trasladarlo a otra parte del documento. Eso en el caso de cortar, copiar y pegar, lo que se le puede aplicar a un texto en realidad. Bien,
Por otra parte, también encontramos lo que serían los estilos de texto. Son estilos predefinidos donde al seleccionar un tipo de texto, yo por defecto se lo pone, está como predefinido como opción normal, y si yo quiero como un estilo 1, fíjense en cómo cambia el estilo de texto que yo he seleccionado de acuerdo a cómo está predeterminado en esta opción. Acá tengo el botón desencadenable también para elegir más opciones de estilo de texto. Supongamos este caso que tiene una letra cursiva con otro tipo de letra, en este caso Calibri Light, con el tamaño de la letra también. Son los diferentes estilos que yo tengo. Si yo, por ejemplo, ya quiero volver al estilo normal que yo he tenido, selecciono el texto que ha sido configurado con el estilo reciente y le pongo como el estilo normal directamente. Lo que me sale es que me deja con las palabras en cursiva, y para sacarle la cursiva le hago un clic para desactivar la cursiva siempre y cuando esté seleccionado el texto, y voy a volver a tener el mismo tipo de fuente con el mismo tamaño y con los mismos márgenes que yo esté trabajando. Bien. Por otra parte, también encontramos cómo aplicar formatos de que todo un texto esté en mayúscula como también en minúscula. Si yo quiero todo este texto, esta parte del texto, formarlo a todas las letras en mayúscula, selecciono el texto y en este botón que se llama cambiar de mayúscula y minúscula, encuentro una serie de opciones donde voy a elegir la opción de mayúscula con un clic, y fíjense que se ha puesto todo el texto en mayúscula. Si yo quiero, por ejemplo, ahora todo este texto cambiarlo a minúscula, tengo que volver a esta opción y elijo la opción de minúscula, y así se pone como letra minúscula el texto. Las otras opciones que incluye también está entre que el tipo oración significa que la primera letra del párrafo se va a poner con mayúscula y el resto con minúscula. También está la opción de poner en mayúscula cada palabra. Fíjese que cada palabra en la cual del texto que yo seleccionó pone con mayúscula la primera letra y el resto con minúscula. Y también podemos hacer en forma alternada. Primero poner con mayúscula, ahí pone la primera letra con minúscula y el resto con mayúscula. Y si vuelvo a pulsar en forma alternada, fíjense en que la primera letra es con mayúscula y el resto con minúscula. Esas son las funciones que yo puedo realizar a la hora de cambiar de minúscula a mayúscula. Por otra parte, también tenemos dentro de lo que es el grupo de párrafos, que incluye desde viñeta hasta los bordes, yo voy a seleccionar, por ejemplo, un texto y voy a aplicar, por ejemplo, lo que se llamaría un interlineado, o sea, un espaciado entre líneas y párrafos. Yo hago un clic acá y fíjense en cómo quedaría si yo pongo un interlineado, o sea, va separando cada párrafo en diferentes tamaños de separación de línea. La comúnmente es de un 1.0, y si yo lo cambio, por ejemplo, a 2.0, fíjense cómo muestra un tamaño en 2.0. Vamos a fijarnos también, supongamos el caso, un interlineado, un espaciado de 1,5. Fíjense en cómo el espaciado entre líneas
de 1,5 en comparación con la de 2.0. Si yo deseo que todo sea de 1.0, selecciono el texto, me voy al interlineado o el espaciado entre líneas y pongo 1.0, y el espacio que hay entre las líneas va a ser de ese tamaño. También encontramos en un texto lo que se llamaría el tema de las sangrías. Tenemos dos botones, uno para disminuir la sangría y el otro para aumentar la sangría. La sangría, si seleccionamos un texto y pulso el botón aumentar sangría, hace de que le dé un espaciado al texto un poco más al costado derecho, como también puedo disminuir la sangría del texto que si yo deseo hacer. La otra forma de configurar una sangría también es seleccionando el texto, supongamos, y acá tengo en la parte de las reglas, siempre y cuando que la regla esté activa, yo tengo que mover que tenemos dos botones. La sangría de primera línea se refiere a la sangría, en primer lugar, vamos a subir este texto porque está en forma continua, y aquí tenemos un párrafo donde al seleccionar este párrafo de texto tenemos por una parte lo que es en este botoncito la sangría de primera línea, que si al hacer un clic presionado y arrastrando por los centímetros que yo deseo, la primera línea del párrafo se va a correr, y la otra sangría que se encuentra en la parte inferior, que se refiere a la continuación del texto en el mismo párrafo, se la conoce como sangría francesa, que al hacer clic justo en el punto de la flechita que apunta de la sangría francesa, fíjense cómo yo puedo configurar la sangría de esta manera. Si yo quiero dejarlo todo al comienzo del margen, clic presionado y arrastrando, donde divide lo que es el color gris, que viene a ser la parte del margen, y el color blanco, donde se encuentra la parte del contenido de texto. Bien, hay un botón en el cual me permite saber que se llama el mostrar todo, se refiere a cada párrafo de texto. Yo voy a seleccionar el texto y me va a mostrar con este botón, si yo lo dejo activo, los párrafos que tiene cada texto. Eso es para saber visualizar más que nada los párrafos que tiene en este caso el texto. Si yo quiero sacar esos párrafos, directamente lo desactivo sin necesidad de seleccionar el texto, lo desactivo para saber los párrafos que están insertados en todo el texto. Bien, también por otra parte encontramos lo que serían los bordes de párrafo, que se encuentran en este botón. Yo selecciono el texto que yo deseo bordar, y en este botón que se llama bordes voy a pulsar el botón desencadenable de bordes y me voy a fijar, por ejemplo, los diferentes bordes que yo puedo aplicar del texto seleccionado. Tenemos bordes internos, bordes externos. Fíjense cómo se muestra cada parte de borde: un borde al derecho, al izquierdo, en la parte inferior, como también en la parte superior. Al ubicar el puntero del mouse me muestra cómo quedaría realmente si yo aplico este tipo de bordes. Por ejemplo, bordes externos, le hago un clic, voy a hacer un clic afuera para deseleccionar, y fíjese la diferencia cuando yo selecciono y deseo bordear mejor dicho, este texto. Bien, vamos a seleccionar el texto
y si quiero quitarle el borde al texto de bordes, voy a pulsar este botón de bordes, pero el botón que desencadena, y voy a elegir la opción que se llama sin bordes para sacarle los bordes si yo no deseo ponerle borde al texto. También por otra parte vamos a poder también aplicar un borde, un color de borde a un texto. Por ejemplo, yo selecciono y quiero ponerle un borde externo y quiero a la vez ponerle un color de borde, supongamos un color clarito para que se pueda notar el texto. Y fíjense en cómo apliqué el borde de texto y el color de formato de borde de texto. Si yo, por ejemplo, quiero aplicar también lo que son los colores de bordes sin de colores de párrafo, mejor dicho, y sin no ponerle bordes, también se puede hacer de esta manera. Si quiero sacarle el color de párrafo, como el que quedó, selecciono, voy al botón desencadenable, de sombreado mejor dicho, y elijo sin color, y ahí le saco el color de lo que es el color de sombreado de un texto. Bien, y por último vamos a ver cómo buscar palabras o reemplazar palabras en un documento de texto. Supongamos el caso, yo tengo, por ejemplo, alguna palabra que yo desee buscar. Entonces para eso voy a ir a este botón que se llama buscar. Me aparece un botón de navegación, un panel de navegación, en donde yo tengo que ver qué palabras o qué texto quiero buscar. Supongamos que yo quiera buscar la palabra Apache. Me muestra la cantidad de resultados que se encuentra la palabra Apache dentro del documento de texto. Eso es en forma de con el panel de navegación. Yo puedo cerrar el panel de navegación e irme al botón buscar, hacer un clic en el botón desencadenable y elijo la opción buscar. También fíjense cómo una vez que yo busco la palabra, ahí aparece seleccionado o resaltado la palabra que yo quise buscar en el texto. Si yo quiero reemplazar una palabra, por ejemplo la palabra incluye, por otra palabra, por ejemplo inserción, entonces yo lo que tengo que hacer, lo más cómodo sería irme al botón reemplazar, poner la palabra, por ejemplo la palabra incluye, y lo que va a hacer, por ejemplo, ir a buscar siguiente. Fíjese cómo lo selecciona la palabra incluye y la quiero cambiar por la palabra inserto. Una palabra así común nomás, y pongo el botón reemplazar. Voy a seguir reemplazar. Con este botón reemplaza uno por uno cada palabra que yo desee reemplazar. Si yo pongo que todas las palabras que aparecen incluye lo cambian por inserto, vamos a poner reemplazar todos. Ahí me sale un cuadro de mensaje donde me dice que ya ha terminado de realizar los reemplazos. Le pulsamos aceptar, pulsamos cerrar, y fíjense en que las palabras que estaban que decía incluye ya lo cambió por la palabra inserto.
Así es la forma que se puede reemplazar las palabras dentro del procesador de texto de Microsoft Word para que yo pueda aplicar los formatos de reemplazo de texto. Bien, esto ha sido todo con respecto a la clase sobre formatos de documento de texto y nos veremos la próxima clase.